Bueno, muy buenas noches. ¿Cómo están todos? Qué bueno, me alegra muchísimo. El tema de hoy se llama Abraham, la ley y la fe. ¿Cómo se justifica al hombre? ¿Cómo puede ser Abraham el ejemplo para los gentiles? Si los gentiles nunca estuvieron bajo la ley. Porque si el conocimiento de la ley es el conocimiento del pecado, porque por la ley viene el conocimiento del pecado, y los gentiles nunca estuvieron bajo esa ley, ¿cómo puede ser que entonces Cristo necesite redimir a los gentiles si nunca estuvieron bajo la ley? Por lo tanto, no se les debe acusar de pecado, ¿verdad? Entonces, lo primero que tenemos que considerar, ¿Cristo vino bajo la ley? Y la respuesta es sí. Cristo nació bajo la ley, ¿verdad? Y vamos a considerar Mateo 5, 17. Me van a disculpar la voz. 5:17, Mateo 5:17. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo Cristo adquiere la justicia de la ley? ¿Cómo Cristo adquiere la justicia de la ley? Nuestro Señor Jesucristo adquiere esa justicia cumpliendo la ley a través de su carne, o sea, de su manifestación en la tierra. Vamos a Mateo 5:17, que ya lo tienen. Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Obviamente la pregunta es ¿cumplir qué? Bueno, está hablando de la ley. Obviamente es la ley. Porque de cierto os digo que hasta que pase en el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Quiere decir que cuando Él dice consumado es, todo fue cumplido de la ley. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Si Él vino a cumplir, ¿quién es el que los hace y los enseña? Él. Dice, y si así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino. O sea que el que los quebranta no puede enseñarlo, en otras palabras. Pero dice, cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande. Ese es Él. Porque Él los hace cumpliendo la ley y enseña la ley. Dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Cuál era la justicia de los fariseos? Tratar de cumplir la ley, ¿verdad? Pero ellos hacían los rituales, ellos hacían los mandamientos, ellos hacían los bautismos, ellos hacían las ceremonias, ellos hacían todas esas cosas. Pero sin embargo, esa justicia que ellos adquirieron por tratar de cumplir la ley, el Señor está diciendo, mira, eso no es suficiente. Tu justicia tiene que ser mayor que la de ellos. ¿Cuál era esa justicia? La que iba a venir a través de la fe en Él, ¿verdad? Ahora, el Señor dijo que Él venía a cumplir la ley, no a quebrantarla, como lo han hecho todos los que han vivido bajo la ley de Moisés. No existe una persona en el mundo que haya sido judío o que se haya judaizado y se haya metido al judaísmo y se haya puesto el gorrito en la cabeza, que haya cumplido la ley al pie de la letra. Vamos a ir a Romanos 1:17, por favor. Porque la pregunta fue si Cristo nació bajo la ley. Y la respuesta es obvia. Romanos 1:17 dice, porque en el Evangelio
la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Vino Cristo Jesús bajo la ley cuando nació? La respuesta es sí. Gálatas 4:4. No se les olvide que donde quiera que ustedes estén, ustedes son una extensión de este evangelio maravilloso. Gloria a Dios. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ese cumplimiento del tiempo fue cuando nació ¿quién? Cristo Jesús. O cuando quedó encinta o en embarazo María. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, quiere decir que estaba en carne, y nacido bajo la ley, porque la ley ya estaba establecida por Dios mismo. Entonces, dice después, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Aquí surge la pregunta interesante. Dice para que redimiese a los que estaban bajo la ley, pero los gentiles estaban bajo la ley. Entonces, ¿por qué solo los que estaban bajo la ley? ¿Verdad que está interesante la pregunta? El asunto es que para cualquier persona tratar de identificarse con Dios que no era judío, tenía que ser judío, tenía que entrar bajo la ley, tenía que circuncidarse, aunque fuese un extranjero. Ellos estaban bajo una ley. Y para ser ellos justificados delante de Dios, como trataban de hacerlo los judíos, ellos entonces tendrían que convertirse al judaísmo, hacer todos los rituales, todos los baños, los bautismos, la circuncisión, ser parte del pueblo judío y regirse a través de la ley. Entonces Cristo viene y redime a todos los que están bajo la ley. Entonces la pregunta es, ¿y esa justicia de la ley mosaica la atribuye a todos, gentiles y judíos? Ponlo ahí en tus notas. ¿La justicia de la ley mosaica la atribuye a todos, gentiles y judíos? Porque acabamos de leer en Gálatas de que Cristo nace de mujer y nace bajo la ley. En otras palabras, con la responsabilidad de cumplir esa ley. ¿Esa justicia de la ley mosaica la atribuye a todos, gentiles y judíos? La respuesta es sí. Cristo la atribuye a gentiles y a judíos. La razón por la cual la atribuye es porque Él está atribuyendo esa justicia de ese cumplimiento de esa ley. Para Él redimir a judíos y a gentiles, tiene que atribuirles a ambos pueblos esa justicia para salvación, porque la justicia trae salvación. Él es declarado justo. Vamos a ir a Romanos 3:9, por favor. Romanos 3:9. Ahora, cuando en Gálatas el apóstol Pablo menciona para redimir a los que estaban bajo la ley, es porque ¿quiénes reciben la salvación primero? ¿Correcto? ¿Y después? Después se viene a ser los gentiles, porque dice los suyos vino y los suyos no recibieron. Claro, Él nace de mujer bajo la ley para redimir a los que están bajo la ley. Pero los judíos le dijeron, no creemos en este Mesías. Entonces, esa gracia, ese pacto alcanza a los gentiles, y eso es revelado primeramente a Pedro, y después Pablo es escogido para traer el evangelio a los gentiles. Pero los gentiles no estábamos bajo la ley. Ahora entendemos Gálatas 4:4, que viene a redimir a los judíos. Pero este es el problema también de los gentiles y de los judíos.
Romanos 3:9 dice: ¿qué pues somos nosotros, los judíos, mejores que ellos, los gentiles? Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles. ¿Qué dice después? Que todos están bajo pecado. Entonces, ambos pueblos tienen el mismo problema, sea con ley o sea sin ley. Entonces Cristo murió por ambos pueblos, no para resolver solamente el problema de los judíos no cumpliendo la ley, sino porque los gentiles también estaban bajo ¿qué? Pecado. Los judíos son condenados por la ley y los judíos son condenados sin la ley. Romanos 2:12, vamos ahí mismo. Romanos 2:12, ¿lo tenemos? Dice: porque todos, date cuenta de esa palabra, todos los que sin ley han pecado. Sin ley también ¿qué? Necesitaban redención, necesitaban que se les atribuyera la justicia. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán ¿qué cosa? Juzgados. Entonces la pregunta es válida, creo yo. Porque puede surgir la pregunta, ¿sí o no? Bueno, pero si los gentiles no estaban bajo la ley, ¿por qué son acusados de pecado? Pero, aunque los gentiles no tienen ley, igual que los judíos, dada por Moisés para el pueblo de Israel, son ley para ¿quiénes? Para sí mismos. Hay una ley que los condena. Y una vez esa ley los condena, ¿qué es lo que sucede con el pueblo gentil? Comienza a realizar obras para justificarse. No bajo el conocimiento de la ley, pero ellos comienzan a hacerse leyes ellos mismos, ¿sí o no? Toda religión pagana tiene cultos, tiene rituales, tiene obras, pero también tienen consecuencias. Porque si tú no haces esos rituales, si tú no haces esas obras, si tú no haces esos sacramentos, etcétera, etcétera, esa misma ley que ellos mismos han creado a través de una religión pagana, para ellos mismos tienen una condenación, tienen un castigo. Entonces ellos mismos han creado sus propias leyes. No es la ley de los judíos dada directamente de Moisés, pero son ley para sí mismos porque ellos mismos han creado leyes que esas leyes eventualmente los condenan en su propia mente carnal, que es el paganismo. Vamos al versículo 14 de ese mismo capítulo 2 de Romanos. Dice: porque cuando los gentiles que no tienen ley, ya sabemos eso, ¿verdad? Sabemos que no tienen ley. Hacen por naturaleza lo que es de la ley. ¿Qué es la naturaleza de la ley? Todo lo que es pecaminoso, sin ley. ¿Quieres verlo un momentito? Vamos ahí a mismo Romanos 7:5. Fíjate lo que acabamos de leer: porque cuanto los gentiles, no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley. Vamos a ver qué es lo que es de la ley. Romanos 7:5. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto ¿para qué? Para muerte. Entonces, si estos gentiles decían: ok, vamos a tratar de justificarnos de esta ley que está en nuestros propios miembros, creaban religiones paganas. O vamos entonces a los judíos, al Dios de los judíos. No se le llamaba así al Dios de los judíos de Israel. Entonces tenían que ir ahí buscando la ley de Dios para tratar de ¿qué? De justificarse. Entonces, fuera de la ley de Dios y siendo ellos mismos ley para sí mismos, siempre terminaban en un solo lugar: condenación, sin o con ley.
Vamos a leer otra vez. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza, porque no hay otra naturaleza, lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio de su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Por lo tanto, ambos pueblos, judíos o gentiles, están bajo pecado y ambos necesitan que la ley fuese atribuida a todos nosotros. ¿Cuál ley? La justicia de la ley. Romanos 8:4. Ok, ambos pueblos, judíos o gentiles, están bajo pecado, ¿correcto? Ambos necesitamos que la justicia de Dios sea atribuida a nosotros. Y es precisamente lo que el Señor hace. Dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. De la misma manera que Dios le exigiera o le exigía a cualquier ser humano en el antiguo pacto que tratara de justificarse por medio de la ley, judíos o gentiles tenían que hacer exactamente lo mismo. El judío ya tenía la ley, tenía que regirse bajo esa ley. Si el gentil quería ser parte del pueblo de Dios, tenía que involucrarse bajo la ley. Ahora es lo mismo. La salvación es por la fe en Jesucristo. Judío o gentil tienen que ir ¿a dónde? Al mismo lugar. Al mismo lugar. Vamos a leer el 8:4 otra vez. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Recuerda las palabras del Señor en Mateo? Cuando leímos que dice que si vuestra justicia no fuese mayor que la de los fariseos, no puedes entrar al reino. Aquí está. Ahora, ya nosotros con la justicia de la ley cumplida en nosotros, resulta de que ahora sí para la iglesia, la justicia de nosotros es mayor que la de los judíos, los fariseos. Y ahora estamos justificados. Porque esa justicia no llega a través de la obra, no llega a través de mandamientos, no llega a través de rituales. Entonces esta justicia adquirida por la fe es mayor que la de los fariseos. Ahora, la otra pregunta que surgió, o que se hizo, dice, ¿y cómo redimió a los gentiles de la ley mosaica si ellos nunca estuvieron bajo la ley? ¿Cómo redimió? Entonces, la respuesta a esa pregunta que acabamos de escribir ahí es que nos redimió de la necesidad de tener que tratar de cumplir la ley para ser salvos. Porque si los gentiles quisieran tratarse de justificarse bajo la ley, tendrían que ir a la ley, ¿no? Él los redimió de esa necesidad. Exactamente. ¿Por qué? Porque cuando Él quita la ley y viene la justicia por medio de la fe, porque el fin de la ley es Cristo, nadie tiene necesidad de ir a la ley, ni judíos ni gentiles, porque Él hizo de los dos un solo, y no es pueblo, un solo hombre, dice, un solo cuerpo, un solo hombre. No menciona pueblo, porque no somos pueblo, ahora somos iglesia. Vamos a comenzar otra vez. Nos redimió de la necesidad de tener que tratar de cumplir la ley para ser salvos. A la vez nos libró de toda obra que en nuestra propia sabiduría humana podamos pensar que podemos hacer para ser justificados delante de Dios. Romanos 3, 19, 20, por favor. Dice Romanos 3, 19, 20, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo ¿quién? Es que tengas ley o no tengas ley, eres ley para ti mismo. O sea que la condenación te va a llegar por tu conciencia y las leyes que tú mismo dentro de un paganismo te has creado y te has condenado a ti mismo, o la ley de Dios. O sea que la condenación es para ambos pueblos.
Dice, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ya que por las obras de la ley, ¿por qué? Porque si eras un gentil tenías que ir a la ley para seguir los rituales de la ley a ver si podías justificarte. Pero como nadie podía, tuvo que venir Cristo, nacido bajo mujer, quiere decir que fue hombre, tuvo carne y nacido bajo la ley. El mundo entero está bajo pecado sin Cristo. Los gentiles eran ley para sí mismos. El sacrificio de Cristo fue tan perfecto que de los dos pueblos, judíos y gentiles, hizo un solo cuerpo, la iglesia de él mismo. Efesios 2:11, por favor. Dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, no a la elección, a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión. ¿Quién eran esos? Los judíos. Hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Qué tenían que hacer ellos para estar con esperanza y con Dios en el mundo? Venir a la ley. Si no estaba la gracia, si no estaba Cristo, tenían que venir a la ley, ser parte del pueblo de Israel, tratar de cumplir la ley, como todos ellos, y conocer a Dios a través del pueblo de Israel. Hay una parte en Romanos que dice que ellos tienen alguna ventaja porque a través de ellos vino la palabra, a través de los judíos. Dice, pero ahora en Cristo Jesús, ya no es la ley, ya no hay necesidad de la ley, pero ahora en Cristo Jesús vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos. En otras palabras, mira, no los tienes que cumplir, expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo, ¿qué cosa? Hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos. Porque en Romanos ya el apóstol Pablo había dicho que hemos acusado a judíos y a gentiles, que los dos están, ¿qué cosa? Bajo pecado. Dice, mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella, en su carne, las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, y a los que estaban, ¿qué cosa? ¿Quiénes eran ellos? Los judíos. Los que estábamos lejos éramos nosotros en el paganismo, con el dios Sol, Júpiter. Cuando dice, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, los gentiles, y a los que estaban cerca, los judíos. ¿Qué eran los que estaban cerca? Los que conocían más de Dios porque estaban bajo la ley. Porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Mira, ya no es pueblo, dice un solo y nuevo hombre, familia de Dios, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. En otras palabras, mira, judíos, gentiles, olvídate de la ley. Concluimos de que todos estamos bajo pecado. La hayas adquirido sin ley o hayas adquirido eso con ley. Es más, la realidad es que estamos bajo pecado por la desobediencia de un hombre. El mundo entero. Porque dice que el pecado reinó desde Adán hasta Moisés. Dice, lo más importante de todas estas verdades maravillosas es que somos libres en Cristo Jesús, libres de la ley, libres del pecado, de condenación, de obras muertas.
obras que no producen vida. Ahora le servimos a Dios en nuestro espíritu, como dice Filipenses 3:3, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario, algo que tenga que ser aclarado?